país está viviendo una situación excepcional que está marcada por dos eventos fundamentales y que son muy complejos. Por un lado tenemos una emergencia energética y por otro lado estamos en una fase de alarma ciclónica para las provincias orientales. Ina Afinogenova. Vamos, Rocío. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Sin luz, sin electricidad, con comida pudriéndose en las neveras, sin acceso a combustible, sin clases. 10 millones de cubanos sufrieron en las últimas semanas el mayor apagón que haya afectado a la isla en los últimos años, al que, por si fuera poco, se sumó una emergencia climática, la tormenta Óscar. Los reportajes sobre lo que sucedió enumeran las desgracias que han tenido que vivir los cubanos sin desaprovechar la oportunidad de aclarar que se trata de un país comunista, para que nos quede clara la causalidad casi que desde el titular. Con ello, las explicaciones se agotan. Pero el blackout, el apagón, la escasez, la desesperación y el éxodo tienen muchas causas y también responsables directos. Unos responsables directos que ayer mismo volvieron a asomar su látigo en la ONU. Pero volvamos al apagón, del que en España se ha hablado tanto y incluso más que del Dana, ¿no? Curioso que se hable tanto del apagón y de la tormenta en Cuba y que, por ejemplo, del apagón en Ecuador, donde en algunas zonas la gente tiene 2 horas de electricidad al día, todo acompañado de una violencia brutal en las calles, se olviden en los medios, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé. No creo que sea necesario aclarar el signo político de los 3 últimos gobiernos en Ecuador, ya se lo imaginan todas. En fin, hace alrededor de 2 semanas, la principal y la más grande planta energética de la isla de Cuba, en Matanzas, quedó fuera de servicio, dejando a prácticamente toda la población del país sin electricidad. El suministro se restableció unas horas después, antes de volver a colapsar durante todo el fin de semana. Imaginen lo que es estar 2, 3, 4 días sin luz en cualquier lugar del mundo y luego súmenle lo que supone estarlo para la gente de a pie de un país con déficit de alimentos. En 3, 4 días de corte, uno de los principales lamentos de muchos cubanos ha sido precisamente que se les haya descompuesto la comida que tenían en la nevera. Al corte de electricidad se sumó el huracán Óscar, agravando todavía más una situación de por sí tan precaria. A su paso por la provincia de Guantánamo ha dejado 8 muertos y algunas localidades quedaron totalmente arrasadas. Es decir, en 2 semanas la isla afrontó un brutal apagón más el huracán. Ahora bien, ¿por qué colapsó la planta energética? La explicación que está sobre la superficie es la de la infraestructura precaria y la falta de mantenimiento, algo obvio. Además, la demanda diaria de energía eléctrica en la isla es sensiblemente mayor que la producción de energía. Las necesidades de toda la población no pueden satisfacerse, por eso Cuba ya estaba viviendo en un régimen de lo que se conoce como apagones programados. Actualmente, aunque el sistema de suministro ya esté restablecido, hay horarios de apagones inevitables de varias horas para cada localidad. Todo esto también tiene que ver con el acceso al combustible del que Cuba carece. ¿Por qué? Bueno, pues porque cualquier petrolera que pisa ese país es sancionada dentro del régimen de bloqueo al que le ha sometido Estados Unidos a la isla desde hace más de 6 décadas. El Departamento del Tesoro estadounidense bloquea a los buques petroleros que hayan suministrado crudo a Cuba, lo que eleva los costos de combustible de la isla. Seguro que nuestros oyentes ya lo saben perfectamente, pero es importante recalcar esto cada vez que se habla de Cuba. No solo sancionan a los cubanos y cubanas, sancionan a todo Dios que quiera echar una mano a los cubanos o comerciar con ellos o tener negocios con ellos o lo que sea. Y así aseguran ese aislamiento, la soledad, la precariedad y los desastres que derivan de todo ello. Para después decir, ¿no veis cómo el socialismo no funciona? Por ello, cuando se habla en los medios de las precarias infraestructuras y de la falta de mantenimiento por culpa de comunismo, que finalmente llevó a 10 millones de personas a estar a oscuras durante días, no vendría mal tener en cuenta el simple hecho de que los problemas de mantenimiento también son consecuencia de este crimen que se está cometiendo silenciosamente contra la población cubana. No pueden acceder a repuestos, no pueden acceder a herramientas, no pueden renovar una infraestructura con todo bloqueado e intermediarios sancionados inmediatamente después de que decidan remediarlos. La economía de Cuba se está complicando cada año un poquito más. En los últimos años, cerca de 2 millones de personas abandonaron el país, algo que no tiene precedentes. Estamos hablando de un 20% de la población, una población además que constituye la principal fuerza del trabajo del país.
La situación se agravó durante el mandato de Donald Trump porque al embargo se sumaron nuevas sanciones intensificadas con el objetivo declarado de asfixiar a la isla. Recuerden al Mr. Bigote John Bolton, que piensa en el regime change por doquier cuando se levanta y cuando se acuesta también. La presión que la administración de Trump ejerció sobre Venezuela con sus presidentes autoproclamados e intentonas golpistas también afectó a Cuba, que contaba con la asistencia petrolera de Caracas. Todo ello lo remató la pandemia, que cortó una fuente importantísima de ingreso para Cuba, que es el flujo turístico. Es decir, el país ha ido encadenando desde hace ya varios años unas crisis de naturaleza extraordinaria, y en estas condiciones han sido capaces de producir su propia vacuna, inmunizar a la población y seguir resistiendo como lo venían haciendo durante tantos años. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del bloqueo al que está sometida Cuba, un dato reciente para ilustrar el nivel del absurdo. Hace unos días, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó un fallo de $400 millones contra 4 compañías de cruceros que llevaban a pasajeros a Cuba, que llevaban a turistas. ¿Sabéis por qué fueron demandados? Porque en 2022 un juez federal de Miami los acusó de participar en turismo prohibido por transportar a pasajeros a Cuba y entrar en puertos construidos por la empresa estadounidense Havana Docks, que fueron confiscados por el gobierno de Fidel Castro en 1960 sin compensación. Es decir, un juez americano puede decidir multas a terceras empresas por centenares de miles de dólares por usar muelles que pertenecían hace más de 60 años a Estados Unidos y que luego fueron nacionalizados. Toda una alarma para todas las demás compañías turísticas y de toda índole, a ver si se atreven a tener negocios con Cuba. Pero claro, la pregunta ¿es posible resistir ad eternum? ¿Qué proyecciones a futuro se puede hacer con un Estados Unidos que puede mantener el embargo por 8 décadas más? Todo el mundo espera que la respuesta salga de la propia Cuba, ¿no? Que se rinda, que se entregue, que devuelva lo nacionalizado a Estados Unidos, que entierre el proyecto revolucionario y que desaparezca tal y como existió. A cambio habrá repuestos para plantas eléctricas, fertilizantes para garantizar la soberanía alimenticia, maquinaria, medicinas y turistas, obviamente. Metódicamente, año tras año, les están empujando a ello. Metódicamente, año tras año, todo el mundo denuncia la criminal naturaleza del bloqueo y no se hace absolutamente nada. Ayer, la Asamblea General de la ONU volvió a votar por una abrumadora mayoría una solicitud que pide ponerle fin al embargo. Un embargo que, no se engañen, no va contra el régimen, va contra los cubanos. Y prueba de ello es que el régimen se mantiene y los cubanos viven cada vez peor. 2 países votaron en contra, Estados Unidos y la única democracia de Oriente Próximo, Israel, país al que curiosamente, y aunque no venga mucho a cuenta o ahora, no se somete a ningún tipo de embargo pese a estar cometiendo un genocidio y acciones ilegales durante décadas. Hubo una abstención, la de Moldavia. Se ve que en su afán por congraciarse con el primer mundo no se les ocurrió mejor cosa que hacer. Ucrania, que hacía de Moldavia a lo largo de los últimos años absteniéndose, esta vez no votó, que aunque se parezca mucho, pues burocráticamente no es lo mismo que abstenerse. Galletita para Moldavia. 187 países piden acabar con el embargo y no se puede hacer nada en este mundo basado en reglas porque el que dicta las reglas no está conforme. Se ve que las reglas no incluyen la votación democrática y abrumadoramente mayoritaria de los países del mundo sobre qué hacer o no hacer en este caso. La democracia en las instituciones internacionales, ya si eso la dejamos para otros asuntos. Hasta la Argentina de Milei votó en contra del embargo, aunque parece ser que fue por equivocación de Diana Mondino, que tras este desliz, que no es el primero que comete, perdió su puesto de canciller. La libertad, según Milei, es también la libertad de seguir asfixiando a los 10 millones de personas que habitan una isla del Caribe, por una cosa que hizo bien su ex canciller en toda su trayectoria y se llevó el castigo. Aunque hay muchas versiones al respecto y puede que ni tan siquiera esto lo hiciera bien y que haya sido una operación para echarla, pero bueno, ese es otro tema que seguro que trataremos en otro momento teniendo en cuenta el juego que da el gobierno argentino informativamente hablando. Pero volviendo al quid de la cuestión, no se puede hablar del apagón en Cuba, de los días enteros sin electricidad, de la descomposición de alimentos, esos testimonios, ¿no? Como en el caso de Dana, ni de la desolación de la gente o de su éxodo,
sin tener en cuenta algo tan simple como la guerra silenciosa que se desarrolla en contra de la población cubana desde hace tanto tiempo y que nadie es capaz de detener. No es que a Cuba le prohíban comprar las cosas y por eso, por la inoperancia de sus dirigentes, no tenga repuestos para mantener sus plantas. Es que sancionan a todo el que se atreve a venderle, ya sean medicinas, maquinaria médica, ya sean envíos de dinero, y todo se hace con un único objetivo: hastiar a la población para que tumbe al gobernante que no gusta. Las votaciones en la ONU contra las sanciones anticubanas siempre son una suerte de retrato de toda la humanidad y de las autoridades de cada país. Los enemigos de la vida se delatan a sí mismos en esas votaciones. Después podremos discutir sobre los errores gubernamentales en la gestión económica, que seguramente los hay, pero nunca sabremos cómo habría funcionado el sistema cubano actuando en libertad, porque desde que se implantó ha estado sometido a un bloqueo brutal por parte del país más poderoso del mundo, que ha estado limitando desde hace décadas sus posibilidades de evolucionar. Y quién sabe si con más prosperidad no habría llegado también más apertura y un sistema político más flexible. Pero como decimos, nunca lo sabremos. Estados Unidos ya decidió el camino a seguir, que básicamente parece consistir en matar de hambre a todo el país. Gracias, Ina.